Hola a todos, si sueles hacer grabaciones o streamings de vídeo, posiblemente alguna vez te hayas preguntado qué diferencia hay entre un micrófono XLR y un micrófono normal, qué tipo de cápsulas, por qué hay tanta diferencia de calidad de audio entre un tipo de micrófono y otro, necesito una mesa de mezcla, no la necesito, etcétera. Hoy voy a intentar aclararte todas esas dudas al mismo tiempo que te muestro el nuevo micro de Elgato, el Wave DX, un micrófono con conexión XLR que te conseguirá la máxima calidad posible. Bien, antes de empezar a explicaros todas las características del Wave DX, que es una auténtica virguería, os voy a dar un poco de teoría. Existen dos clases de micrófono principalmente, hay más, pero hay dos clases principales, los micrófonos de condensador y los micrófonos de cápsula dinámica. La principal diferencia que hay entre estos dos tipos de micros es que los de condensador necesitan una alimentación de 48 voltios, que se llama alimentación Phantom, que lo que hace es cargar el condensador. Estos micrófonos funcionan porque reciben las vibraciones del audio, entonces la capacidad del condensador varía y de ahí se extrae el audio. Los micrófonos de condensador necesitan una circuitería para poder medir ese cambio de capacidad y poder convertirlo en un voltaje. Así que tienen una sensibilidad muy alta, pero necesitan una electrónica para hacerlo funcionar. Por lo tanto, siempre van a tener un ruido intrínseco a esa propia electrónica, porque todo circuito electrónico es susceptible de tener una cantidad de ruido, por mínima que sea. Esto no quiere decir que los micrófonos de condensador sean malos, realmente obtienen una respuesta en frecuencia mucho más plana, sobre todo en las altas frecuencias, pero ofrecen un poco de menos sensibilidad en las bajas frecuencias y además tienden a saturarse más fácilmente en bajas frecuencias. Y luego el otro principal tipo de micrófonos es el de cápsula dinámica. Estos lo que tienen es el inverso a un altavoz, para que me entendáis. Lleva una membrana y esa membrana se mueve y mueve una bobina alrededor de un imán o dentro de un imán y eso hace variar su campo magnético y de esa bobina sale el voltaje directamente. Los de cápsula dinámica no necesitan alimentación y lógicamente al no estar alimentados y no tener una electrónica de control tampoco generan ningún tipo de ruido, están totalmente exentos de ruido. El único ruido que puede llegarle a un micrófono dinámico es el ruido que produzca el preamplificador y el posterior postprocesamiento de esa señal, pero por ahí también tiene que pasar un micrófono de condensador, solo que el micrófono de condensador además en el propio micrófono lleva una electrónica para poder hacerlo funcionar. Esto genera un pequeño ruido que en los de cápsula dinámica no existe. Además de eso, los micrófonos de cápsula dinámica suelen tener un patrón de audio cardioide, es decir, que recogen solamente por delante y en un formato que cuanto más te alejas del centro, menos recoge y ya desde la mitad para atrás no recoge nada, es decir, solo hace como una manzana por delante del micrófono. Eso está muy bien porque si tú tienes el micrófono aquí apuntándote a la boca, te va a recoger todo el audio, todo lo que tú digas, pero no está recibiendo ruido de la parte trasera. Y bien, vamos a pasar a ver ya el micrófono Wave DX de Elgato. Vamos a ver, aquí lo tenemos. Vamos a ponerlo así. Manual de instrucciones y el micrófono. Es un micrófono bastante pesado, pesa 440 gramos, casi medio kilo, y ese peso le viene genial para evitar vibraciones. Cuanto más peso tenga, más difícil es que el micrófono reciba vibraciones porque es más difícil moverlo. Tendría que hacer una vibración ya muy fuerte para mover 440 gramos. Bien, aquí tenemos el micrófono con su sistema. No viene nada más en la caja, solamente viene el micrófono. Como veis, lleva aquí una indicación que nos dice por dónde tenemos que hablar. Bueno, vamos a quitar esto. Así. Bien, como veis, aquí lleva el soporte. Ahí tiene una rosca estándar para micrófonos y además ese adaptador se puede quitar para dejar una rosca más grande, porque los pies de micro profesionales son de rosca grande, es decir, no llevarían ese adaptador plateado que estáis viendo aquí. Y en un pie de micro profesional podéis meter esto y se queda perfecto. Y por aquí es por donde recibe el audio. Todo esto, toda esta zona es una zona para que la cápsula respire. Por aquí no recoge audio, el audio lo recoge por aquí, pero tiene que tener esto para que no haga hueco, que no haga vacíos, etcétera.
Internamente este micrófono lleva un sistema anti-pop, es decir, lleva una espuma que el pop es cuando dices patata y ese pa, la P, irrumpe con demasiada fuerza en el micrófono y produce un pico y satura, distorsiona. Realmente la señal se convierte en cuadrada en la parte de arriba de la curva y eso nos produce una distorsión muy desagradable. Por supuesto, este micrófono tiene todas las buenas características que ya os he contado de los micrófonos de cápsula dinámica. El patrón es cardioide, es decir, que solo recoge sonido por la parte delantera, y la robustez que tiene, el peso que tiene, hace que evite las vibraciones. Por otra parte, la cápsula ofrece una respuesta en frecuencia desde 50 Hz a 15.000 Hz, es decir, 15 kHz, más que suficiente para el rango de la voz. Realmente, si llegara a más frecuencia, puede llegar a ser hasta molesto, porque en realidad los sonidos que cogería no serían voz, sino serían más bien sonidos del tipo de cuando alguien está masticando a tu lado, ¿vale? Serían sonidos que ya no son la voz propiamente dicha. Y tiene una sensibilidad de 2,5 milivoltios o 52 decibelios, con una impedancia de 600 ohmios, es decir, una impedancia estándar. Y la conexión es XLR. Y ahí es donde viene otra de las grandes incógnitas que suele tener la gente cuando empieza a meterse ya en el tema profesional, en el audio profesional. ¿Dónde conectamos una toma XLR? Bueno, hay varios tipos de conexión. Está la XLR, la jack, tanto el jack pequeño como el jack grande, como el que tienen los móviles, por ejemplo. Y luego están las que se conectan por USB. En realidad, las que se conectan por USB directamente llevan toda la electrónica del micrófono dentro de lo que sería los auriculares o el micrófono. Siempre va a ser mucho mejor tenerlo todo individual y así podemos tener un convertidor analógico digital de la calidad que nosotros queramos, el preamplificador, el controlador del micro, la mezcla, etcétera. Si lo tenemos todo separado, pues evidentemente podemos seleccionar la calidad de cada uno de nuestros componentes. Bueno, volviendo al tema de la conexión XLR. La diferencia fundamental de esta conexión con cualquier otra es que el sonido es balanceado, es decir, aquí hay una señal de centro y luego está el positivo y el negativo del audio, es decir, que el sonido está balanceado respecto a la masa. Entonces, ¿dónde se conecta esto? Pues necesitamos o bien una mesa de sonido, vamos a ver, vamos a apartar un poquito algunas cosas de aquí que no nos molesten. Bueno, esto lo voy a dejar así para que se vea. Bien, aquí tengo una mesa, ¿veis? Esto es una mesa de sonido habitual de las que se suelen usar, tiene muchas entradas, podría tener menos, y esta es la conexión XLR. Aquí es donde se conecta este micrófono. Aquí tengo también un cable del Gato, un cable XLR del Gato. Este es de 3 metros, de muy buena calidad, muy flexible, mallado, y esto se conectaría así directamente, el conector XLR a la mesa y luego al micrófono. Los conectores XLR llevan aquí un seguro y además llevan una pestañita aquí, una rayita, para que no podamos ponerlo, no podamos equivocarnos, siempre entran de una manera, ¿veis? Y se queda prisionero, y para sacarlo hay que presionar en esta pestaña, ¿eh? Vale, este sería el funcionamiento normal. Tendríamos una mesa de mezclas que lo que hace es que convierte el sonido y lo saca aquí por USB. Entonces esta mesa está haciendo las veces de mezcla y de convertidor analógico digital. En nuestro caso, nosotros en vez de usar una mesa, porque solo vamos a usar un micrófono y no vamos a mezclarlo con ninguna otra cosa, lo que vamos a usar es el Wave XLR, que es como una especie de mesa de mezclas que tiene el Gato, y esta es muy sencillita. Esto realmente es una maravilla. Lo que nos permite hacer, si soy capaz de sacarlo de aquí, ¿veis? Es poder conectar un micrófono XLR, puede ser un XLR de condensador con alimentación Phantom o un micrófono XLR de cápsula dinámica como este. Aquí lo tenemos. Este es el Wave XLR y este tiene aquí su entrada. Aquí conectaríamos el micrófono. Además tiene una toma de auriculares para oír directamente el micrófono sin ningún tipo de procesamiento. Ahora mismo hasta aquí estamos en analógico, es decir, sonido alta fidelidad analógico. Aquí lleva una interfaz USB, un cable USB,
Y en realidad esto es lo mismo que os he enseñado antes, una mesa de mezclas que tiene un canal que es para el micrófono y que además te va a permitir a través del software del Gato, aquí estará el cable, efectivamente, vamos a guardar esto aquí, ya hay basurilla aquí, bueno, aquí tengo otra cosa que también os la quiero enseñar, ya que estamos, ¿no? Pues ya que estamos con el audio, este es el brazo para micrófonos del Gato. El brazo se llama Wave también, el Wave Arm. A ver, por aquí, así. Bueno, esto es muy sencillo, llevo una pinza que la podemos colocar en la mesa. Lo voy a poner como si estuviéramos, como si aquí estuviera el monitor y vosotros estuvierais sentados ahí delante, ¿vale? Entonces pondríais esto aquí, apretamos, eso es, y ahora ya va el brazo, que tiene una forma muy peculiar. Esto nos permitiría, vamos a apartar esta caja de aquí, voy a dejar esto para que lo veáis también. Esto pasaría por debajo del monitor. Bueno, yo puedo tener el monitor aquí a un lado o al otro. La idea de esto es que no nos moleste ni a la mano, ni nos moleste en el monitor o lo que sea. Lógicamente lo podemos poner en la parte de la mesa que queramos. Y ahí ya tendríais el micro con una pinza que se puede girar para ponerlo en la posición que queráis, y esto se puede apretar para que no se te suba, se baje, etcétera. Esta parte siempre queda loca y así puedes apartar el micrófono fácilmente. Y claro, ¿cómo se conecta aquí? Pues directamente aflojamos esto, lo ponemos aquí, metemos esta rosca y luego apretamos esta contratuerca y ya está, ya tendríamos el micrófono, que nos podemos ponerlo pues como queramos, ¿no? Esto ya os digo, ahora mismo lo estoy haciendo como si realmente estuvieseis ahí sentados, ¿no? Para que veáis un ejemplo. Yo me lo voy a aflojar de aquí y lo voy a poner aquí al lado para que no me moleste tanto. ¿Veis? Eso también lo podríamos tener así, no hace falta que esté en la parte de atrás. Lo podéis tener en un lateral o lo que sea, y esto nos permite pues moverlo. Ya os digo que no nos molesta aquí para el ratón. Bueno, lo lógico es tenerlo en el lado contrario, ¿no? Pero bueno, para que veáis cómo funciona, ¿no? Bueno, y volviendo al tema que estábamos hablando antes de que lo interrumpiera con la configuración del brazo, aquí tenemos la conexión USB tipo C y esto va al ordenador. ¿Qué ventaja tiene el Wave DX conectado con el Wave XLR? Pues que tenemos audio analógico aquí con una cápsula de alta calidad, sonido analógico balanceado por conexión XLR, que es la de mejor calidad posible, la que transmite el audio con menos interferencia, el audio analógico con menos interferencia. Y luego tenemos una mesa de mezcla, que esto en realidad es una mesa de mezcla de una única entrada analógica y el resto son digitales, que tiene un convertidor analógico digital de una calidad extraordinaria, y además desde aquí podemos controlar el volumen, etcétera. Por supuesto, con el software WaveLink del Gato podemos hacer un auténtico estudio de grabación. Además, el software WaveLink del Gato nos permite tener una mezcla doble, es decir, todas las fuentes, incluyendo el micro, podemos sacarlas en una mezcla para el OBS o cualquier programa o lo que estemos haciendo, grabación, streaming, etcétera, y tiene otra mezcla, es decir, es un doble mezclador que nos da una salida para los auriculares, para que nosotros oigamos por los auriculares y monitoricemos lo que queramos, independientemente de lo que está saliendo por el streaming. Vamos, una auténtica pasada. De hecho, se merece un vídeo especial, así que haré otro vídeo a fondo sobre el Wave XLR para explicaros todas las ventajas y además para enseñaros cómo funciona el software WaveLink del Gato, que es una auténtica maravilla. Bueno, otra cosa, esta bolsita que veis aquí, que venía con el brazo, la dejé fuera para que lo vierais. Lo que incluye son varios adaptadores de las roscas estándar y luego trae una llave Allen para poder apretar esto, que lleva aquí unas rotulitas, y darle que sea más o menos duro, ¿no? Y otra cosa, antes de hacer la prueba de audio, os voy a enseñar que tengo aquí el Stream Deck. Por supuesto, todo se puede controlar desde el Stream Deck, es decir, el WaveLink lo podemos vincular con el Stream Deck y hacer distintas funciones dentro del Stream Deck.
Aquí tengo un Stream Deck con el panel cambiado, y una cosa muy chula es que el Wave XLR es del mismo tamaño que el Stream Deck, con lo cual nos podemos ir montando nuestro propio sistema de audio y de streaming digital, porque realmente aquí podemos controlar el audio. Vuestro teclado estaría aquí, vuestro monitor estaría aquí. Bueno, podéis tener ahí un auténtico estudio, podéis tener otro Wave XLR aquí con otro micrófono, porque a lo mejor hacéis, no sé, algún tipo de entrevistas y tenéis 2 personas o lo que sea, y puedes tener pues otro Stream Deck aquí o lo que sea. Bueno, aquí le he cambiado el panel, le he puesto un panel personalizado, ahora ya se le puede cambiar estos paneles, ¿ves? Y queda chulísimo. Bueno, vamos a pasar ya a hacer la prueba. Voy a conectarlo. Ahí ha sonado ya. Bien, ya está funcionando. Como veis, ya puedo ajustar aquí la sensibilidad del micrófono, y ahora voy a configurar el WaveLink en el PC y voy a hacer una grabación para que veáis la diferencia entre un micrófono profesional y un micrófono profesional. Bien, ya tengo aquí el WaveLink configurado y la entrada con el micrófono XLR. Como veis, tengo varias fuentes, pero la única que está funcionando es la del micrófono. No tengo ningún programa de streaming, estoy directamente capturando la señal de la pantalla y la señal de micrófono, y ahora voy a empezar a hacer una prueba. Hola, sí, hola, sí. Ahora estamos probando. Voy a ir cambiando en el vídeo, voy a ir cambiando del micrófono dinámico, este que tengo aquí, al micrófono, bueno, al micrófono normal. Es difícil porque cuando me encuentro con un micrófono aquí me entra la vena radiofónica y ya empiezo. Hola, buenas tardes. Estamos en Radio Future, donde podrás oír toda la música que te relajará y te permitirá montar tu PC en nada de tiempo. Bien, voy a intentar hablar más normal. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Corsair. Os voy a hablar del micrófono Wave DX, un micrófono XLR con una respuesta en frecuencia de 50 a 15.000 hercios y además con un nivel de ruido bajísimo. Lo tengo configurado con el WaveLink y el resto de las entradas las captura del propio PC, como podéis ver aquí en la pantalla. Bien, y con esto termina la prueba del micrófono Wave DX. Haremos un vídeo más a fondo sobre el Wave XLR y el WaveLink, porque nos permite hacer muchas cosas. Como veis, tiene doble mezcla, una mezcla para monitorizar y otra mezcla para salir al streaming, y eso es muy importante, pero tiene muchas más funciones, así que haremos un vídeo específico para esto. Tenemos ya una pequeña colección y creo que con todo eso le iré dando forma y haremos una especie de super máster de streaming, porque todo lo que está relacionado con el gato, las cámaras, la iluminación, el sonido, todo eso es al final para conseguir un streaming o una grabación profesional. Y hay muchos elementos ya, con lo cual ya podemos hacer una especie de máster del gato para montar vuestro propio setup y streamear de la mejor manera posible. Bien, si tenéis alguna duda, dejadlo en los comentarios y decidme qué os parece eso de crear una especie de máster del gato para todo lo que es tema de streaming, cámara, sonido, iluminación, etcétera. Gracias por ver este vídeo, nos vemos en el próximo.